¿Cómo están? Buenas tardes. El pasado lunes se celebró el Día Mundial contra la Diabetes, una enfermedad que afecta a un 15% de la población española y que ha vivido durante los últimos años muchos avances que ha permitido mejorar la calidad de vida de los pacientes. De ello hablaremos en los próximos minutos, pero también del cáncer de próstata y de testículos, el más frecuente en hombres. De esto y mucho más en los próximos minutos. Bienvenidos a Cita Previa. Se lo contábamos en nuestra presentación, el pasado lunes se celebró el Día Mundial contra la Diabetes y el Colegio de Farmacéuticos realizó los test de Findris y glucemias gratuitos. Con un pequeño pinchazo en el dedo se pueden conocer los niveles de glucosa en sangre. Es una prueba muy sencilla, pero que revela datos importantes para realizar un prediagnóstico de esta enfermedad. Las personas con diabetes han aumentado en un 42% desde 2019 en España, que es ya el segundo país europeo con más casos, solo por detrás de Alemania. Cada día se diagnostica en nuestro país a 1.100 personas y 9 de cada 10 de esos casos son diabetes tipo 2, aquella que suele aparecer en adultos, pero atención, porque está aumentando la tipo 1, la dependiente de la insulina. Vale. Para hablar de todo ello estamos con Mariano Cerdán, es el presidente de la Asociación de Diabetes de Burgos. Muy buenas tardes, Mariano, ¿cómo estás? Buenas tardes, encantado de estar aquí. Muchísimas gracias. La mayoría de las personas con diabetes, Mariano, son asintomáticas, por eso es muy importante la prevención. Está aumentando el número de casos en los últimos años, no sé si lo estáis notando desde la asociación, que llegan más personas. Sí, bueno, primero quiero hacer una pequeña matización. Es asintomática la tipo 2. La tipo 1 es como un volcán. La tipo 1 no te da tiempo casi ni a enterarte, vas al médico y el diagnóstico es inmediato, porque los síntomas pues son, como digo, de muy brusca aparición. Entonces empiezas a sentir, están las 3 P's, la polifagia, sientes un hambre atroz, pero en cambio estás perdiendo peso de una manera dramática. Tienes polidipsia, tienes muchísima sed, y por consiguiente tienes muchísima gana de orinar. Entonces es un círculo, tú estás comiendo, bebiendo y orinando constantemente y pierdes peso, y pierdes peso. Yo en mi caso, no sé si estuve 6-7 días y el diagnóstico fue, vamos, inmediato. Enseguida te diagnosticaron la diabetes. Mientras que la tipo 2 pues es una enfermedad que no da la cara. No da la cara. Es mucho más difícil diagnosticarlo, de ahí la importancia del test de Findris, que da una luz importantísima para ver por dónde van los tiros, ¿no? Tan así, tan solapada es esta enfermedad en la diabetes tipo 2, que en ocasiones puedes estar padeciéndola 5 años, 6 años, 7 años y no eres consciente de que la tienes. Sencillamente, bueno, cada vez estás un poquito más cansado, pero bueno, vas funcionando, orinas un poco más, pero tú sigues más o menos con tu día a día y resulta que un día pues aparece pues, una enfermedad renal o cardiovascular o de cualquier otro tipo. Empiezan a hacer analíticas y descubren, pero hombre, si es que resulta que usted tiene una glucemia de no sé cuántos, y a partir de ahí empieza el tratamiento. Con lo cual, quiere decir que todos nos debemos de controlar, son importantísimas las analíticas, porque bueno, es el mejor procedimiento para saber si uno es o no es diabético. ¿Y entonces estáis notando un número de... más número de casos en los últimos años o no? Más o menos se mantiene la tendencia. A ver, una cuestión es cómo crece la cifra de personas que padecemos diabetes, y otra cuestión muy distinta es la gente que se asocia. Por ejemplo, claro. Hace mucho tiempo, como te comentaba, digamos, off the record, pues hemos llegado a ser 800 aquí en Burgos. Era una cifra, bueno, respetable, estaba muy bien. Hoy andamos sobre 410 aproximadamente. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues hay gente que desaparece porque va a vivir a otro sitio, o hay gente que desaparece porque lamentablemente fallece y no vuelve, ¿vale?
En cambio, pues no sé por qué, pues cuesta entrar en la asociación. No sé si es que la gente piensa obtener beneficios a corto plazo y los beneficios que se consiguen, hay muchos que son inmediatos, otros son a corto, pero hay muchísimos que son a largo plazo. Quiere decir que las cosas que se han conseguido no se han conseguido pues porque, bueno, pues a alguien se le ha ocurrido, vamos a darles a estos caballeros pues esto, esto y esto. No, nunca ha sido así. Las cosas gratis no existen prácticamente. Esto ha sido pues bueno, pues la labor de lucha y de diálogo que ha habido entre las distintas asociaciones y las autoridades sanitarias. Entonces, se han conseguido muchísimas cosas. Antes comentábamos el tema del parche, el sensor. Esto es, vamos, es algo maravilloso. Cuando yo empecé hace 42 años, vamos... Eso te quería preguntar, ¿no? Pues te diagnosticaron hace más de 40 años y ha habido muchos avances en estas décadas, ¿no? Muchísimos. ¿Cómo ha cambiado tu vida? Radical, radical. En aquella época no podías analizarte la sangre, eso era impensable. Para hacerse tenía que ser una analítica al uso, ponías, te sacaba sangre, eso era. Yo creo que al año o algo así de haber debutado yo, aparecieron unas pastillitas y un tubo de ensayo en el cual, bueno, pues hacías un análisis de laboratorio, es decir, metías una determinada cantidad de orina, añadías esta pastilla, esperabas, no recuerdo si 30 segundos o 40 segundos, e iba cambiando de color. En función del color que fuera tomando, tenías una carta de colores y veías que tengo 180, tengo 190, tengo 250, todo aproximado. Claro. No había ninguna gráfica ni ninguna cifra. Pero claro, esto era mejor que nada, pero era muy imperfecto, por la sencilla razón de que te daba el estado de tu orina, no de la glucemia que tú tienes circulando en tu torrente circulatorio, porque desde que lo tienes ahí hasta que lo puedes expulsar por la orina, pues pueden pasar 2 horas. Con lo cual te dicen, está usted muy bien, dices, que va, estaba hace 2 horas, o estoy muy mal. Entonces, no podías tomar medidas correctivas para tratar de poner en su punto justo esas cifras. Pasado el tiempo aparecieron, bastante tiempo, las glucemias capilares. Un dispositivo, un glucómetro, poco más que un paquete de tabaco. Ahí había unas tiritas reactivas, la colocabas en el glucómetro, te hacías una punción en la yema de un dedo, depositabas la gota y bueno, pues a partir de ahí, pues eso ya sí, ya te aparecía en un display, en una pantallita, y dices, 108, joder, qué bien, o 190, pues voy a ver cómo lo puedo corregir, qué puedo hacer para que esto vuelva a donde tiene que estar. Y así hemos estado muchísimo tiempo con las glucemias en sangre capilar. Primero, pagándolas tú de tu bolsillo. Y posteriormente, pues, como digo, por medio de negociaciones, conseguimos que esto fuera introducido en el sistema público de salud, es decir, que fuera gratuito. Te daban tu maquinita, tu glucómetro, un pinchador y las tiras reactivas que necesitaras. Y ahora con el parche también, ahora con el Freestyle parche, creo que se llama, ¿no? Sí, Freestyle, estás muy puesta. Bien, el parche, pues bueno, pues ha sido un cambio radical porque te olvidas de llevar el pinchador, todos los artilugios que, a ver, no vamos a exagerar, todo tampoco es tan grande, pero es que esto, sencillamente, pues con un lector de este tamaño, o en el propio móvil, te bajas la aplicación y dices, te lo pasas, es decir, no es una medición continua. El Freestyle 2, que es el que tenemos ahora, no hace medición continua. El 3 creo que sí que lo va a hacer ya. Y el 3 está, bueno, pues a puntito. Países como Alemania ya lo tienen y nosotros se supone que en breve podremos contar con él. No para todos los casos, porque es medición continua en vez de flash y, bueno, pues tiene otras connotaciones que no vamos a comentar. ¿En este caso está subvencionado también este tipo de sensores? En este caso, sí y no. Ajá. Está subvencionado si el endocrino lo considera conveniente. Es decir, yo le tengo, pero he estado 2 años
comprándomela yo. Es caro, pero es súper cómodo. Entonces, si el endocrino considera, pues por las condiciones que tú tengas, por motivos laborales, por cómo tienes, qué estado de compensación tienes en tu diabetes, él valora todo eso y a esta persona hay que darle un medidor y se le da el medidor y ya está. De lo contrario, el costo, yo no sé cuál puede ser ahora, porque hablo de hace 4 años, pero andaba entre 180 o 200 euros el costo mensual. Es una inversión importante. Claro, claro. Nos queda muy poquito tiempo, pero no quería despedirte, Mariano, sin hablar de la importancia de la prevención y de la educación. ¿Creéis que se está haciendo un buen papel desde la atención primaria para detectar precozmente este tipo de enfermedad? Se ha avanzado bastante. A ver, la perfección no existe y dicen que es enemiga de lo bueno. Yo creo que estamos en lo bueno, en lo perfecto todavía no. Estamos peleando porque se consiga. Pero, a ver, mira, siempre se ha dicho que la diabetes se apoya en un buen control glucémico se apoya en tres pilares. Una medicación, una dieta equilibrada, donde puedas comer de todo, pero en su justa medida, y ejercicio físico regular. Todo el mundo estábamos conformes con eso, pero resulta que bueno, pues nos hemos dado cuenta de que esto es insuficiente todavía. Hace falta una cosa importantísima. Y esa cosa tan importante, pues que, joder, pues ¿dónde está? Si no la veo, no la toco, no es material. Y es eso, es la educación. De poco te vale todo lo demás si no tienes una educación diabetológica adecuada. Porque, por ejemplo, pues no sé, el sensor dice, bueno, pues ya está, te dice lo que tienes. Pero tienes que conocerle, tienes que conocerte a ti y tienes que conocer al sensor. Yo suelo decir que no hay diabetes, hay diabéticos. Soy criticado por utilizar la palabra diabético, hay que decir persona con diabetes, pero es que es así, es que es así. La enfermedad, yo tengo un hijo que es diabético también, y lo que es bueno para mí no es bueno para él, y al contrario. Entonces, la educación está basada primero en recibir. Tiene que haber muchísimos inputs que te vayan entrando por todos los sentidos, y después experimentarlos tú mismo, hacer prueba, error, hasta que diga, coño, pues esto es lo que necesito y lo que me funciona a mí. Pero fundamental, prevención. Tanto es así que en el lema mundial de la... en el manifiesto del Día Mundial de la Diabetes, el lema que han puesto es precisamente educar para proteger el futuro. La escalada de la diabetes va a un ritmo bestial. Estamos a cierre del 2021, 537 millones en el mundo. Se estima, de acuerdo a las tendencias actuales, que se superarán los 640 millones en 2030. Estamos a 7 años ¡Qué barbaridad! y un mes y pico. Muchísimas gracias, Mariano, por habernos acercado un poco más esta enfermedad, la diabetes, y muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. A vosotros. Muchas gracias, un placer. Y nosotros vamos ahora con nuestra sección de salud y bienestar. Hoy desde la consulta de Ana Maté nos hablan del peso corporal. ¿Es importante el peso corporal? El peso corporal, entendido como un número sobre una báscula, es lo que realmente nos solemos fijar cuando queremos ver un cambio a nivel físico o cuando queremos ver la evolución a través de un cambio de hábitos o un control en la alimentación. Pero es que al final el peso corporal se encuentra afectado por muchos factores, como una enfermedad, como el uso de fármacos, la menstruación, una situación de estrés. Entonces, realmente para ver el cambio y para ver el progreso debemos de fijarnos en otros factores, como por ejemplo la composición corporal, entendida por el porcentaje de masa muscular y el porcentaje de masa grasa que tiene una persona. Podemos comparar a dos personas que pesan y miden lo mismo, por ejemplo, un culturista y un luchador de sumo, y ambos tienen composiciones corporales muy diferentes. También nos debemos de fijar en el estilo y en la calidad de vida de la persona y parámetros de salud, como por ejemplo una analítica. Ver si tenemos valores alterados de colesterol, triglicéridos, ácido úrico. Esos datos nos darán la necesidad y la importancia de controlar nuestra alimentación y controlar la salud. Y por ejemplo, cosas cotidianas como subir las escaleras, atarnos los cordones, sentir fatiga. Si estas actividades rutinarias nos cuestan, pueden ser indicadores de que debemos de controlar también nuestra salud. Y también hábitos alimentarios. Igual somos una persona que tenemos un peso considerado como normal, que tenemos un porcentaje de grasa dentro de la normalidad, pero luego nuestra alimentación no es buena.
Entonces, ya simplemente por prevención de enfermedades es muy importante controlar la alimentación y tener unos buenos hábitos, porque los hábitos no se pesan. Los hábitos alimentarios, el progreso no se mide en torno a un valor numérico, sino que los hábitos alimentarios van mucho más allá y estos serán los que realmente nos van a medir ese progreso y esos cambios, no un peso sobre una báscula. Desde hace unos años, noviembre es sinónimo de Movember, un momento para hablar sobre todo del cáncer de próstata y de testículos. Y para ello estamos con el jefe del Servicio de Urología del Hospital Universitario de Burgos, con Emilio Gutiérrez, que nos va a hablar de estos dos tipos de cáncer. Emilio, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Emilio. Has venido aquí para hablar del cáncer de próstata y de testículos, el más frecuente en varones, más frecuente el de próstata que el de testículos, sí, ¿no? Me comentabas. Mucho más frecuente. En este momento es el cáncer más frecuente en hombres, el cáncer de próstata, y en mortalidad es el tercero, después del de pulmón, que es el más mortal, el de colon, colorectal, y luego va el de próstata. ¿Estáis viendo un aumento del número de casos en los últimos años? La verdad es que no se sabe si es porque está aumentando en realidad o es que estamos diagnosticándolos cada vez más rápido. Entonces, en España se diagnostican el año pasado alrededor de 35.000 cánceres de próstata, con una mortalidad de 6.000 personas, y en Burgos eso supone alrededor de unos 350 cánceres al año. Lo que está claro es que cada vez lo diagnosticamos mejor gracias a campañas como la vuestra, ¿no?, de información, que siempre decimos a la gente que tiene que revisarse. En el caso del cáncer de testículos había estado leyendo que es cada vez es de los más frecuentes en jóvenes, en una horquilla entre 15 y 35 años. Efectivamente, es el cáncer de los cánceres más frecuentes en jóvenes, aunque luego hay también cánceres del hombre mayor de testículo, pero es un cáncer entre los 15 y los 35 años. ¿Qué factores de riesgo encontramos en este tipo de cáncer? En el cáncer de testículo, sobre todo aquellos niños que han sido operados o tardíamente a veces de bajarles el testículo, en niños que nacen con el testículo arriba en abdomen, se le baja, esos hay que revisarlos porque esos son testículos peligrosos. No significa que vayan a acabar siempre en cáncer, pero deben revisarse una vez al año. Se ha hablado de muchos problemas, se ha hablado de golpes, se ha hablado de problemas genéticos, pero no se han encontrado. No se sabe exactamente cuál es el origen del cáncer de testículo. Lo que sí está claro es que aquella persona que note un bulto, por eso los hombres tenemos que, igual que las mujeres con la mama, los hombres tenemos que autoexplorarnos el testículo, y si notamos un bulto en el testículo que normalmente no suele doler, inmediatamente al médico de cabecera y al urólogo. Eso le quería preguntar, ¿cuáles son los síntomas y signos de alerta? Sobre todo, especialmente, esos bultos. El tumor, es decir, el tumor o bulto, el bultoma, lo que llamamos, es decir, alguien que se toca algo que no tenía que estar ahí. Normalmente son indoloros, aunque también hay que tener cuidado, o sea, gente que de repente, sin nada, empiezan a inflamarse el testículo doloroso, se le pone muy duro y no se recupera bien, también deben acudir al médico. ¿A partir de cierta edad se deben hacer revisiones más periódicas o debemos mantenerlas durante toda nuestra vida? En principio, en cuanto al cáncer de próstata, recomendamos, según la Organización Mundial de la Salud y nuestras diferentes asociaciones americanas y europeas, recomiendan siempre a los 50 años ir a un tacto rectal, un PSA, que es la proteína que produce la próstata, y a veces una ecografía. Y cuando hay antecedentes familiares directos, padres, hermanos, abuelos o tal, 45 años, se adelanta 5 años, porque hay una clara causa genética cada vez más demostrada en el cáncer de próstata. ¿Cuáles son las pruebas que se realizan para detectar este tipo de cáncer? En cuanto al cáncer de próstata, lo primero es, bueno, lógicamente, aquel hombre que ya ha cumplido la edad o que de repente empieza con unos síntomas pues de dificultad al orinar, tal, que pueden ser simplemente una hiperplasia benigna que tenemos todos los hombres, pero que empieza muy rápidamente esos síntomas, inmediatamente al urólogo. ¿Qué hacemos? Pues un tacto, como te he dicho, porque el tacto ayuda mucho, aunque hay gente que ahora denigra el tacto, que dice que ya no hace falta. Yo soy un gran defensor del tacto porque tengo cánceres de próstata operados con las demás pruebas normales, el PSA y todo, con lo cual gracias al tacto se ha detectado. Tacto, una analítica con el PSA, el antígeno específico prostático, y una ecografía. Y ya con eso nos da una idea de cuál es el aparato urinario y entonces quedamos con el enfermo hasta el año siguiente. ¿Cómo podemos prevenir este tipo de cánceres? Pues con la vigilancia, como te digo, porque no, en realidad cualquier hombre por encima de los 50 años, pues a lo mejor se levanta una vez por la noche, ya no orina como cuando tienes 20 años y tal, o sea, pero eso es lo normal. Y es que desgraciadamente el cáncer de próstata, cuando da síntomas ya agudos, puede ser muy tarde. Entonces,
Lo que hay que hacer es, digamos, una vigilancia periódica. Es decir, hay que hacer un tratamiento profiláctico, por decirlo de alguna forma. Empezar a revisarse a partir de los 50, como te he dicho, todos los varones, y los 45 años en caso de que haya familiares directos. La nota positiva últimamente en tema de cáncer es la supervivencia. En este tipo de cáncer, ¿cuánto alcanza? Pues en este momento estamos subiendo muchísimo ya la supervivencia, gracias al diagnóstico precoz de los cánceres de próstata los tratamientos muy efectivos. Por ejemplo, la cirugía, nosotros tenemos la suerte de contar con el robot Da Vinci, con lo cual la cirugía tiene muchos menos inconvenientes que antes, pero luego incluso cuando están un poco extendidos, pues tenemos muchos tratamientos: hormonoterapia, quimioterapia, inmunoterapia, radioterapia. Tenemos tratamientos muy eficaces. La radioterapia puede ser tan eficaz como el tratamiento quirúrgico, depende de la edad, depende de las circunstancias, depende de todos, elegimos uno u otro. Nosotros tenemos siempre en el hospital universitario un comité urooncológico que nos reunimos oncólogos médicos, oncólogos radioterapeutas, radiólogos de medicina nuclear y nosotros urología, donde decidimos el mejor tratamiento individualizado para cada paciente. En cuanto al cáncer de testículo, el cáncer de testículo, como te he dicho, lo mejor es la autoexploración. Entonces no hay una prueba Princeps como puede ser el PSA en el cáncer de próstata. En el cáncer de testículo es cuando surge algún problema en el testículo venir inmediatamente. Luego hay análisis cuando ya detectamos el cáncer de testículo, análisis que nos van a decir un poco qué tipo de evolución va a tener o qué tipo de tumor es. Análisis. Pero de entrada no hay nada que pueda decirnos, bueno, pues me hago un análisis una vez al año y sé si tengo un cáncer de testículo. Eso no existe por ahí. ¿Están concienciados los hombres con las revisiones? Cada vez más, pero todavía eso del tacto rectal, en algunos enfermos cuando te llegan le dices, le voy a hacer un tacto, y te dicen, pero si ya no hace falta, he leído en internet que tal. Sí, sí hace falta, les dices, ¿no? Pero cada vez más, desde luego, cuando yo empecé la urología ahora es otro mundo totalmente diferente. Ahora muchísimos pacientes aparecen en la consulta y le dicen, ¿qué le pasa? Que vengo a un control prostático, o vengo a un control urológico, o vengo... Ah, pues muy bien. ¿Y suele ser gente joven o también encuentras mayores que van cambiando esa...? Cada vez es más joven la gente, porque también es cierto, te diré que cada vez los cánceres de próstata lo detectamos en gente más joven. Antes, hace 20 años, pues eran gente de 70, 80 años los cánceres de próstata que teníamos. Ahora, desgraciadamente, operamos a mucha gente con 50 años, incluso alguno con 40 y algo, pero bueno, lo normal son por encima de 60, 65, eso es lo normal. Pero de cuando en cuando surgen pacientes con 50, 50 y tantos años. Y entonces, claro, por eso la gente tiene miedo, porque además en ciudades como la nuestra, que son ciudades pequeñas, el que no tiene un primo, tiene un vecino, el que no tiene alguien con el que toma una caña, y entonces aparecen en la consulta para decir, oiga, que vengo a revisarme. Quizás campañas también, ¿no?, como la del Movember han hecho que la gente se conciencie, sobre todo los hombres. Es fundamental. Movember ha sido un gran beneficio para los hombres y para los urólogos fantástico, porque nos ha traído una serie de pacientes para poderles tratar que se hubieran perdido, si no, hubieran llegado a lo mejor muy tardíamente, con diagnósticos muy tardíos, con lo cual menos probabilidades de curación. Y cosas como Movember nos ha venido fantástico. Pues muchísimas gracias, Emili. Desde aquí esta concienciación a todos los hombres que ante cualquier pequeño síntoma, signo de alerta, acudan a la consulta, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias por invitarme. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado una semana más en Cita Previa. Nos vemos en 7 días. Sean felices. Adiós.